¿El sonido está bien? Sí, estamos grabando. Me informan si ya ven la presentación. Sí, Alex, sí le estamos viendo. Ah, bueno, pero yo no. Un segundo. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿La ven? No, está en negro la En pantalla. negro, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Mm, El botón que dice presentar pantalla y después le da sobre la pantalla, Alex. sí, sí, señor, sí, señor. Es otra cosa lo que está pasando, pero ya se puso en negro y no sé por qué, pero a ver si... Pues ya la tenía, estaba antes. ¿Listo? No, ahora sí. ¿Sí? Sí, Bueno, ahora sí. bueno. Buenas noches. El plan de hoy es terminar el tema de malformaciones arteriovenosas hablando sobre el manejo endovascular. Entonces vamos a dar un breve recorderis sobre las características generales de las malformaciones arteriovenosas, las aplicaciones de la terapia endovascular y las complicaciones del mismo. Entonces, dado el uso indiscriminado de imágenes avanzadas cerebrales, ha aumentado la incidencia y prevalencia del diagnóstico de las malformaciones arteriovenosas cerebrales. La prevalencia en asintomáticos es cerca de 0,05%. La incidencia es de 1,3 por 100.000 personas año. Tiene un pico de incidencia entre la tercera y cuarta década de la vida, pero cerca de un 15 a 20% se presentan o debutan en pacientes menores de 15 años. Esto es importante porque significa que la morbilidad de esta patología está en pacientes muy jóvenes. En estudios recientes se ha determinado que la manifestación clínica principal es el stroke con el 58%, convulsiones 34% y déficit neurológico progresivo 8%. Alex, no están avanzando las diapositivas. Sí, sigo en epidemiología. ¿Sí se ve? No, está en la pura primera. Ahora Y ahí, sí. ahora sí, listo, ya sé qué hacer. Entonces, en estudios más, digamos que el de mayor seguimiento y de los más grandes es el de Crawford, en el que se encontró que en un seguimiento a 10 años, el riesgo de hemorragia es el 42%, el riesgo de muerte es cercano al 30% y el 18% debuta con epilepsia, lo cual habla de una morbilidad importante en pacientes muy jóvenes. Esta imagen tomada del stroke muestra las características principales. En general, uno o dos afluentes arteriales. ¿Se ve la imagen? Sí. Sí, vemos, sí. Uno o dos afluentes arteriales, un aneurisma asociado al flujo de la malformación, un nido vascular que representa una conexión anormal entre arterias y venas, y un flujo de drenaje venoso, en este caso dependiente de dos
drenajes venosos, y con cambios en la coloración de la, digamos, esquemáticamente hablando de la arterialización de las venas. Entonces, como digamos que características generales, es una conexión directa entre arterias y venas sin una cama capilar entre las mismas. Hay ciertos riesgos anatómicos que son como características principales de la malformación que van a estar asociados a presentación hemorrágica, dentro de ellos los aneurismas intraneales que estaba representado en el esquema anterior, la obstrucción del flujo venoso, la localización profunda e infratentorial y el drenaje venoso profundo que representa el sistema galénico. Esta imagen, digamos que lo que quiere demostrar son como las características principales de las malformaciones arteriovenosas en un amplio rango. En la imagen de la A lo que se ve es un TAC cerebral contrastado que evidencia unos tractos sinusoidales como variciales relacionados o en región frontoparietal izquierda. En la imagen de la B se ve un estudio de resonancia donde se ve una señal de vacío. En la imagen C se evidencia en la arteriografía una malformación arteriovenosa, digamos que se ve en la fase capilar de la arteria carótida interna izquierda. En la imagen de la D se logra, digamos que este sí no es tan claro, pero muestra una fístula carótida cavernosa que drena a la vena oftálmica. En la imagen de la E se ve digamos que la característica principal de un cavernoma, y en la E una malformación del desarrollo venoso. Esto como, digamos que características principales o representativas y lesiones asociadas que pueden estar. En esta imagen lo que se ve es una arteriografía digamos, de fosa posterior en la cual se esquematiza o se sustrae angiográficamente después de una inyección de la arteria vertebral derecha, y se logra ver un vaso, un aneurisma dependiente con un drenaje temprano en la imagen de la A que se logra ver en la flecha que no tiene cuerpo, solo la punta, se logra ver un drenaje venoso temprano asociado a un aneurisma dependiente de la arteria cerebral anteroinferior. Y se esquematiza como posterior a una embolización sigue habiendo un drenaje venoso temprano, pero el signo de alarma que representa el aneurisma asociado a la malformación ya está aislado de la circulación. Entonces, como factores pronósticos, digamos que el riesgo de ruptura anual en malformaciones no rotas es cerca del 1.3 a 2%. El riesgo anual de ruptura en malformaciones rotas o reruptura es cerca de 4 veces este valor, o sea, cerca de 4 a 4.5%, con un riesgo global de ruptura de 2.3%. Y en algunos estudios se ha encontrado que hay un riesgo incrementado de hemorragia intracerebral como debut de la ruptura de la malformación, que aumenta por cada década después de la ruptura 1.3 veces. Digamos, en estos 4 estudios, sobre todo los de químicos, que son los más representativos con gran número de pacientes, se esquematiza o se grafica o se representa claramente el riesgo anual de ruptura, que está entre 1.3 y 2.2% en malformaciones no rotas, mientras que se multiplica por 4 si el riesgo de reruptura, siendo cerca de 4.8 a 4.5%. Hay ciertas características que se encontraron que están relacionadas con características anatómicas que están relacionadas con el riesgo de ruptura, encontradas representativamente en los estudios de Kim y Gross, siendo principalmente, pues no se encontró realmente que haya una estrecha relación con el sexo, aunque acá muestran cierta significancia, pero no se encuentra en todos los estudios.
y aumenta el riesgo, la presencia de un aneurisma asociado a la malformación 1.8 veces, una localización profunda del nido a cerca de 1.8 veces el riesgo. El incremento de la edad solo en el de Kim representa un riesgo. Un drenaje venoso profundo exclusivo aumenta el riesgo entre 1.6 y 2.4 veces, siendo como las características principales anatómicas que pudieran estar relacionadas con el riesgo de ruptura. Mientras que rasgos asociados en la angioarquitectura para el riesgo de la ruptura de la malformación arteriovenosa, en estos 4 estudios, sobre todo en el de Staff y Alexander, que son como los más grandes, se encontró que la presencia de un drenaje venoso único y profundo son los rasgos en cuanto a la arquitectura que aumentan el riesgo de ruptura. De igual forma, el aneurisma, no asimismo, el tamaño no se correlacionó. Estos son variables que tenemos que tener en cuenta que nos pueden sugerir un cambio con su presencia en la historia natural y que pudieran indicarnos que se debe realizar un manejo quirúrgico o endovascular o con radiocirugía. Bueno, en cuanto a aspectos históricos de la embolización, Lusenhoff y Spencer. Dani, creo que Señor, va atrasado en las diapositivas. este dice embolización, aspectos históricos. Todavía no ha salido. Esta. Ahora sí. Entonces, Lusenhoff y Spence en 1960 empezaron a realizar embolizaciones por medio de punciones carotidias con resultados diversos. Servinenko y Kerber ya empezaron a usar microcatéteres y cianocrilatos en 1970, pero con fines más curativos, mientras que Drake Indebrun en 1982 empezó a usar los cianocrilatos, pero con la expectativa preoperatoria, como alistar o la embolización como herramienta preoperatoria, siendo como, digamos que lo más importante de valor que tienen estos Drake de Brun. Mientras que Taki y Van Roy en diferente tiempo empezaron a aplicar el Onyx como agente embolizante y con resultados que son muy prometedores. Traigo esta tabla para denotar ciertas características principales de la clasificación Speller-Martin y Speller-Ponce, en el cual se denota el riesgo quirúrgico. En los Speller-Ponce A el riesgo es bajo, B intermedio y el C, que son Speller-Martin 4 o 5, tiene un alto riesgo quirúrgico. Entonces esto lo que nos dice es que dependiendo del riesgo quirúrgico, se va a beneficiar de manejo quirúrgico o se va a beneficiar de manejo quirúrgico más otro tipo de intervención como embolización, o dado el riesgo quirúrgico alto, pues tendríamos que mirar otra opción como la radiocirugía. Hay ciertos factores pertinentes, digamos, que tenemos en cuenta para caracterizar que tienen un impacto en la historia natural de la enfermedad. Y con esto sugerir las 3 modalidades de tratamiento, que es la cirugía, la radiocirugía o la embolización. La presentación como hemorragia o ICH de la malformación o la presentación como ruptura tiene un alto riesgo de cambiar la historia natural, por lo cual debe tenerse en cuenta el manejo quirúrgico, ¿sí? Y si hay rasgos de alto riesgo, utilizar la embolización. La edad no, digamos que no tiene un efecto en la historia natural. El sexo femenino no, aunque cambia si está embarazada, pero no hay estudios que indiquen qué manejo realizar. El tamaño tampoco tiene un efecto, pero sí el hecho de que existan aneurismas asociados a la malformación sí cambian la historia natural de la enfermedad y sugieren
que se debe realizar cirugía y dependiendo el tipo de malformación pudiera usarse la embolización como parte del tratamiento. En cuanto al drenaje venoso profundo y la profundización, la localización profunda del nido son, digamos que, determinantes importantes sobre el cambio de la historia natural hacia peores resultados, pero no hay estudios que digan qué manejo se puede hacer. Entonces, dado que hay escalas, las escalas en su mayoría son o sugieren un manejo quirúrgico, hay ciertas escalas que se han buscado en cuanto a determinar si se beneficia o no se beneficia y si el riesgo es muy alto, pensando en terapia endovascular. Entonces, Feliciano tuvo un estudio o realizó un estudio pequeño intentando validar esta escala en la cual determinaba 5 puntos, numerándolos dependiendo del número de aferencias arteriales, si son menor a 3, de 3 a 6 o mayor a 6, la localización con respecto a elocuencia o no, y la presencia de un shunt arteriovenoso directo. No está validada, es un estudio pequeño, pero es importante porque ya sugiere cuáles son los determinantes sobre los resultados en el momento de realizar una embolización. Stark realizó 377 procedimientos en 202 pacientes y encontró 29% de nuevos déficits después de la embolización. Eso representó el 8% de los procedimientos en 14% de los pacientes. ¿Qué encontró? Que las variables relacionadas para el desarrollo de nuevo déficit son el hecho de que exista más de una sesión de embolización, el diámetro mayor de 3, mayor a 6 centímetros, el drenaje venoso profundo y la localización en área elocuente. La escala fue de 0 a 4. Entre mayor número, mayor riesgo de déficit neurológico posterior a la embolización. Buffalo determinó un score teniendo en cuenta ciertas características. 1, un punto asignado si había 1 o 2 pedículos. 2, si habían 3 o 4 pedículos. 3, si habían 5 o más pedículos arteriales. Y un punto adicional si el pedículo tiene menos de 1 milímetro y otro si está en área elocuente. Entonces, mirando estas clasificaciones, lo que podemos tener en cuenta como factores claves de malos resultados en cuanto a la embolización es 1, la existencia de más de un vaso aferente arterial. 2, la existencia de un área elocuente y importante el diámetro del pedículo, porque entre más pequeño, mayor va a ser el riesgo de ruptura de la arteria del vaso aferente y por tanto, la complicación hemorrágica principal. En este estudio de Buffalo encontró que si son grado 1 o 2, no hay complicaciones o es baja. Grado 3, 14%, grado 4, 50% y grado 5, 75%. Este estudio de arteriografía lo muestro, bueno, es un estudio, es un caso en el cual un paciente de 21 años debuta con convulsión, es una Sperling-Martin grado 4. Lo que intenta demostrar es una técnica nueva, que es nueva relativa, la técnica de doble catéter para doble cateterización sobre los 2 pedículos, y evidencia que hay disminución de la malformación en un grado considerable. Es una nueva técnica que, dado los resultados regulares que están asociados a la embolización como manejo, como el tipo de tratamiento definitivo, pues se utilizan y el abordaje transvenoso como modalidades de tratamiento. Esta arteriografía muestra, es un caso en una paciente de 54 años con una malformación arteriovenosa en área elocuente. Cateterizan la arteria carótida interna derecha
Y realizan una cateterización superselectiva del pedículo arterial de solo uno y muestran cómo en la imagen de la C logran aislar parcialmente tres aneurismas que estaban asociados a la malformación, pero en la imagen de la D lo que se logra ver es que no es completo el tratamiento. Esto es, son ejemplos de lo complicado que es el manejo endovascular de este tipo de lesiones y sugiere un resultado similar que vamos a seguir más adelante evidenciando. Entonces, como agentes embolizantes está el N-butilcianocrilato, que es un adhesivo líquido, es el que más se ha usado. El etilvinilalcohol, que es un copolímero del etilvinilalcohol, que está generalmente disuelto en dimetil sulfóxido, que se precipita en forma no sólida, o sea, no es un líquido, pero no adhesivo. Partículas de polivinilalcohol, coils o combinación de los mismos según el tipo de malformación a tratar. Entonces, ¿cuáles son los espectros de manejo de la terapia endovascular en la malformación arteriovenosa? Uno es la embolización prequirúrgica. Dos es el tratamiento con intento de cura como único medio de tratamiento. Dos es para previo a la radiocirugía y cuatro como manejo apelativo. Esos son los cuatro espectros en general en el cual se utiliza la terapia endovascular para tratar las malformaciones arteriovenosas. Entonces, primero voy a hablar ciertas características de cada uno de estos tratamientos y luego miraremos cuál es la verdadera indicación de la terapia endovascular en la malformación arteriovenosa. Entonces, como parte de la embolización prequirúrgica, el objetivo principal es reducir el sangrado intraoperatorio, disminuyendo el pedículo vascular principal. Lo otro es que, dado que el tejido circundante de la malformación arteriosa está acostumbrado a un flujo arterial bajo, al disminuir el volumen gradualmente del pedículo vascular, lo que vamos a hacer es que se disminuya digamos que vamos a disminuir gradualmente el flujo vascular, con eso disminuimos el riesgo de complicaciones como edema posoperatorio o hemorragia intracerebral posterior a la intervención. Hay series que reflejan la embolización prequirúrgica en más del 78% con casos de mínima morbilidad y mortalidad. Esto digamos que lo representaré más adelante. En cuanto a la estrategia curativa, dependiendo el estudio, dependiendo el tipo de malformación a tratar, la tasa de oclusión completa en general es apenas del 20% con el uso de agentes embólicos tipo cianocrilato, mientras que el Onix o etilvinilalcohol incrementan la obliteración de las malformaciones en general en un 51% y en ciertos tipos de malformaciones arteriovenosas hasta 96%. En cuanto a la embolización previo a la realización de radiocirugía, el objetivo principal sería disminuir características de alto riesgo como los aneurismas nidales o perinidales y las fístulas arteriovenosas asociadas, o intentar disminuir el volumen para que el volumen de la malformación, para con esto poder utilizar la menor cantidad de sesiones de radiocirugía para el control de la malformación. Los resultados realmente son muy dispares. Son pocos los estudios en los cuales muestran un verdadero beneficio y sí un aumento de la morbilidad. Acá muestro una serie de casos, realmente con muy pocos casos, son 4 estudios, Matisse, Govin, Misoy y Blackburn, utilizando la embolización previo a la radiocirugía, con una tasa de obliteración muy dispar, cerca del 38 hasta el 80%, muy variable, y con una alta tasa de complicaciones al realizar la embolización que va del 11 al 12%.
por lo cual no hay una fuerte evidencia de la utilización de la embolización previo a la radiocirugía. En cuanto a la estrategia paliativa, lo que se intenta es disminuir la sintomatología en general relacionada con síndromes de robo vascular o hipertensión venosa, o disminuir ciertos rasgos de alto riesgo de ruptura, como aneurismas intranodales. Digamos que parte de lo que debe sopesarse es realmente el riesgo de morbilidad versus el curso de la historia natural de la enfermedad, ¿no? No hay ningún estudio que lo indique o que lo sugiera fuertemente. En cuanto a la embolización como objetivo principal de disminuir el riesgo de epilepsia, en el estudio de Aruba, que aunque está muy debatido, no se encontró ningún beneficio al realizar ningún tipo de tratamiento para disminuir el riesgo de epilepsia, pero hay un metaanálisis importante que tiene como objetivo principal el resultado de disminución de crisis convulsivas, analizando 1.157 pacientes que encontraron que la microcirugía como parte del tratamiento disminuye el riesgo de convulsiones en un 78%, la radiocirugía lo disminuye en un 62% y la embolización apenas un 49%. Lo que se encontró es que como nueva instauración de crisis convulsivas posterior al tratamiento en la embolización, digamos que debutó con un 40% versus 9% de microcirugía, o sea, no está indicado si lo comparamos versus microcirugía y radiocirugía. Este artículo lo traje porque habla sobre o compara los dos agentes embolizantes más importantes, que es el N-butilcianoacrilato y el etilvinilalcohol o ONIX, y pues se compara la tasa de complicaciones con el uso del uno o el otro. En cuanto a las características del estudio, revisaron 103 estudios que cumplían los criterios de selección, los cuales eran el uso de N-butilcianoacrilato y etilvinilalcohol, y que describieran la tasa de complicaciones y el grado de obliteración. Lo que se ve en las características generales de los estudios sí es un mayor uso del N-butilcianoacrilato, esto porque lleva muchos más años de uso, y casi el doble de pacientes con respecto al etilvinilalcohol. Y sí, digamos que estuvo bien distribuido las características de los pacientes con respecto del uno y el otro. En cuanto a la edad, tienen casi el mismo rango de edad. Igual el porcentaje de Speller-Martin, que son grado 1 y 2 en su mayoría, y el debut de estas malformaciones, que en general lo que sí debutaron como se apoya en el resto de literatura, en un alto porcentaje o casi 50% como hemorragia intracerebral espontánea. Esta tablita resume los hallazgos del estudio en cuanto a la tasa de complicaciones del N-butylalcohol y el etilvinilalcohol, el N-butilcianoacrilato y el etilvinilalcohol, y la tasa de obliteración de las malformaciones. Acá hablan sobre antes del 2000 y después del 2000, dado el uso prolongado que tiene el N-butilcianoacrilato. Antes del 2000, la tasa de complicaciones era del 5.7 y después del 2000 bajó a 4.6%. Esto por el aumento de la experiencia en el uso del N-butilcianoacrilato, dado que demanda una mayor habilidad y destreza endovascular y la aplicación de microcatéteres desprendibles.
En cuanto al etilvinil-alcohol, la tasa de complicaciones es del 6.8%. Con respecto a la tasa de obliteración, el resultado también es bastante de gran valor, sobre todo después del año 2000, que pasó del 10.5% al 24.1%, y la tasa de obliteración completa con respecto al Onix es del 30.5%, que es relativamente importante y ligeramente, aunque no significativamente estadística, superior al N-butilcianoacrilato. En cuanto a la embolización de malformaciones arteriovenosas con intención de cura, esta es una revisión sistemática en la cual estudiaron, revisaron 15 estudios con 597 pacientes y 598 malformaciones arteriovenosas, con un 34% de malformaciones que fueron Speller-Martin grado 3. Estas son las características del estudio, pero solo, digamos que solo lo puse como de forma informativa. ¿Y qué se encontró? Entonces, la completa obliteración apenas se reporta en el 40% de los casos, y en este 40% de los casos se encontraron ciertas características favorables, como son la presencia de un nido de 1 a 3 centímetros, la aferencia de un solo territorio vascular y un drenaje venoso superficial o cortical, llevando a obliteración en más del 90% de los casos cuando se cumplían estas características. Si la malformación tiene menos de 10 milímetros cuadrados, reportan una tasa de éxito de obliteración de 84.6%. Entonces, de las 598 malformaciones, lograron un tratamiento completo en 470. No, digamos que no informan por qué fallaron en 128. La completa obliteración se logró en 58.3% de las que fueron tratadas. El seguimiento variable, aunque corto, sugiere que se mantiene en 96 al 98% cerca a 23 meses, con una tasa de complicaciones propias del procedimiento del 13.6%, mientras que la morbilidad es cercana al 24%. ¿Qué técnicas usaron? La técnica transarterial, que es la técnica clásica, la más usada. Andrew reportó esta técnica en 26 micromalformaciones arteriovenosas, obteniendo una obliteración del 84%. Jordan logró la obliteración completa de 71 malformaciones arteriovenosas tratadas con N-butilcianoacrilato, de las cuales fueron Speller-Martin 1 a 3, y cerca de la mitad de las malformaciones tenían apenas 2 arterias alimentadoras. Maimon consiguió la obliteración completa en 29 casos de 40, de las cuales Speller-Martin 1 a 3 representan el 73% de estas lesiones. La técnica de transarterial doble o DACT, que fue la que mostré en la imagen previa, dado el aumento de riesgo de morbilidad posterior a varias intervenciones y relacionado con el número de aferencias arteriales, entonces se ha, digamos que, intentado utilizar esta técnica, en la cual se utilizan 2 catéteres por doble acceso femoral, y Abud lo reportó la obliteración de 17 malformaciones completas utilizando esta técnica, completando el 94.1% de la obliteración, y esta persistía cerca del 87% a 6 meses. En cuanto a la técnica transvenosa, solo está indicada cuando se cumplen ciertas características de las malformaciones arteriovenosas, dentro de ellas la localización profunda y arterias tortuosas que impiden la embolización arterial, y la localización cerca a un área elocuente. Entonces, Viana reportó
un estudio de 12 malformaciones corticales o superficiales, ¿sí? Con una media del nido de 19 milímetros, 6 de estas en área elocuente, logrando una obliteración en 91.6%, de la cual a los 6 meses persistía el 100% de los casos, mientras que Méndez utilizó el mismo abordaje en 41 malformaciones arteriovenosas, logrando la obliteración completa en 38 de estas 41 malformaciones arteriovenosas. ¿Qué características tenían? Que el 60% tenían por lo menos 2 venas de drenaje, tenían menos de 3 centímetros y los resultados fueron buenos, pues porque la persistía la obliteración a 6 meses. Con respecto al manejo de las malformaciones arteriovenosas, parte de estos estudios actuales, el que mayor impacto tuvo en el tratamiento de las malformaciones fue el estudio de Aruba, del cual habló el profesor en la charla pasada. Esta actualización habla de la era post-Aruba. Entonces, ¿qué criticaron del estudio de Aruba y por qué realmente es un estudio que no tiene mucho valor? Es porque, primero, en cuanto al diseño, no estandarizaron el tipo de intervención y con lesiones que requerían manejo microquirúrgico realizaron otro tipo de tratamientos. El reclutamiento fue muy lento y fue realmente muy bajo con respecto a lo que se pensó inicialmente. No se aleatorizaron los pacientes y el seguimiento fue muy corto, apenas de 33.3 meses, por lo cual es muy difícil sacar una conclusión. Lo otro es que no hablaron de un grupo control, por lo cual es difícil sacar conclusiones. Entonces, con respecto a la embolización endovascular, el Aruba embolizó al 26% de las malformaciones arteriovenosas dentro de su estudio. Esto fue un punto a criticar, pero Sinkfer desarrolló un estudio de pacientes elegibles precisamente del mismo Aruba en 61 pacientes y que encontraron que el 41% fueron tratados solo con embolización, con Onyx, y 57% además fueron tratados con Onyx y Linac con intención de cura. ¿Qué encontraron? Que en un seguimiento de 5 años, 20% sufrió de stroke o muerte y la mortalidad relacionada con el tratamiento fue del 7%. O sea, esto comparado con el Aruba realmente sigue mostrando una alta morbilidad, por lo cual casi descarta la embolización endovascular con intento de cura como tratamiento único de malformaciones arteriovenosas. En cuanto a la terapia multimodal, Lang reportó el resultado en 105 pacientes tratados 40% con microcirugía con o sin embolización, con un promedio de seguimiento de 3.6 años, encontrando una tasa baja de stroke o de muerte con respecto al grupo de intervención entre 7.6 versus el 30.7% del estudio de Aruba, y comparándolo con el grupo de manejo conservador en el grupo Aruba de 10%. Esto digamos que mostrando la aplicabilidad de la terapia endovascular como parte del tratamiento prequirúrgico. Este estudio nos muestra la tasa de complicaciones al realizar la terapia endovascular. Revisó es una base de datos japonesa y revisó cerca de 1.042 procedimientos endovasculares en 788 pacientes, con el 93% de las embolizaciones realizadas con materiales líquidos y con un gran uso de la embolización prequirúrgica y embolización pre-radiocirugía.
Entonces, esas son las características principales de los pacientes. La presentación clínica en este estudio representa el 70%. Presentación clínica no relacionada con hemorragia apenas el 16%, pero un 14% fue asintomático. Previo al procedimiento, el ranking modificado en un 86% tenían un ranking en el, leve o asintomático. Esto es importante para sacar conclusiones posteriormente. Y las Speller-Martin 1 a 3 representaban cerca del 60, casi 70%. Sí es importante que gran parte de la localización de las malformaciones fueron infratentoriales. Entonces, parte de la estrategia curativa realmente fue baja en un 8.3%, el resto fue prequirúrgico o con objetivos claros para disminuir rasgos de alto riesgo en las malformaciones, representando cerca del 74%. La mayor parte, o sea, el 60% utilizaron N-butilcianocrilato y un 40% usó Onyx, con una completa obliteración en el 9.7%, complicación, bueno, cerca a la completa obliteración en un 27% y parcialmente la obliteración en un 60.3%. Esto está directamente relacionado con el objetivo de la terapia endovascular, que no era curativo. O sea, son resultados buenos. Que se encontró que el ranking modificado de 0 a 2, que es muy bueno, se mantuvo posterior a la intervención en un 71%, mientras que de 3 a 6 representaba un 28%. O sea, siguen teniendo complicaciones la realización de terapia endovasculares. Entonces, en general tiene complicaciones hemorrágicas o isquémicas por tromboembolismo, hemorrágicas por perforación de vasos relacionados con malformación arteriovenosa o con la ruptura del nido. En cuanto a cambios de hemodinámicos del flujo, es muy raro que generen sangrados. Y lo que puede pasar es que exista un cierre del nido, una eliminación de la vena de drenaje muy repentino y por eso generar complicaciones hemorrágicas. Entonces, como conclusiones, no se recomienda como única vía de tratamiento y se pudiera pensar que es seguro y con alta eficacia cuando las malformaciones son Speller-Martin 1 a 3 con nidos de menos de 3 centímetros con un drenaje venoso único o superficial y con arterias alimentadoras únicas no tortuosas. Esta es la bibliografía y eso sería todo. Bueno, muy bien, Alex, estuvo completa la charla para los neófitos como yo. En esta área de la terapia endovascular me llamó la atención la escala de Buffalo, que creo que el nombre es derivado de la Universidad de Buffalo, la ciudad de Buffalo, Nueva York, en Estados Unidos. Sí. No es una persona en No, es particular. por un... Sí, señor. Y no, muy completa, muy clara. Yo creo que esa escala me llamó la atención, es que menciona que entre más pequeños los vasos, mucho más riesgo de lesión, y entre más número de vasos, pues muy interesante porque siempre estamos acostumbrados a hacer la escala de Speller-Martin, pero Sí. ya el doctor Bastro nos va a aclarar porque yo creo que es fundamental esta escala de Búfalo para el manejo. Bueno, queda la sesión abierta para los comentarios. Doctor Bastos, por favor. Gracias. Yo creo que en los próximos años se van a comenzar a ver muchas publicaciones porque está habiendo realmente una revolución en el manejo endovascular de las malformaciones arteriovenosas. Hasta ahora
lo que se ha hecho es, en el diagnóstico, pues se hace la resonancia y se hace una angiografía convencional. Entonces, en una angiografía convencional de los 6 vasos, no se logra ver exactamente cuál es la anatomía real de una malformación arteriovenosa porque hay muchos vasos que están alrededor de la malformación que no se ven en angiografía porque como como el flujo hacia la malformación, a veces, sobre todo si es muy fistuloso, hace que toda la sangre vaya a la malformación y alrededor no se logre ver bien. Entonces, el primer cambio que ha habido es que en los centros más importantes ahora en el mundo, pues básicamente estoy hablando de René Chapot. René Chapot es la persona en este momento que creo que mejor está trabajando en el mundo de esto. Él es un francés que trabaja en Alemania, y que creó la famosa técnica de la olla a presión. Entonces lo que él hace de rutina es que el estudio de la malformación lo hace de manera supraselectiva, o sea, él va eh, y canaliza uno por uno todas las aferentes de la malformación y hace la angiografía y se puede ver ahí que las malformaciones muchas veces tienen varios compartimentos. Entonces, tienen un compartimento que tiene una aferencia y que tiene una vena de drenaje. Y así va armando poco a poco el rompecabezas. Un estudio de estos puede demorarse 2 o 3 horas porque es vaso por vaso, vaso por vaso. Y de esa manera se comienzan a ver vasos, hacer el diagnóstico de cuáles son los vasos que van en pasaje, o sea, que pasan por la malformación pero que no la alimentan. Hay otros vasos que también van en pasaje pero que tienen ramas y que van entrando a la malformación. Y hay otros vasos que van directo a la malformación. Entonces ahí ya se puede hacer un mejor estudio morfológico de la malformación. Y luego, para hacer el tratamiento, lo que se hace es lo que se hace en cirugía. ¿Qué es lo que se hace en cirugía? En cirugía uno va rodeando la malformación, poco a poco ir coagulando las aferencias, las aferencias, las aferencias. Finalmente se llega a los vasos profundos y lo último que uno hace ya cuando la vena de drenaje cambió totalmente de color, ya no es roja, ya no es arterializada, ya cuando está de color oscuro, entonces ahí sí se reseca la malformación y se reseca toda en bloque. Por eso en cirugía, para estas malformaciones 2, 3, 1, 2 y 3, pues se pueden resecar todas. La otra cosa que se ha notado es que así con terapia endovascular, haciéndolo de la manera convencional, la manera convencional es llegar a hacer el diagnóstico de cuáles son las principales aferencias, llegar hasta esas aferencias, inyectar Onyx y ya. A veces la malformación quedó totalmente ocluida, no se ve nada y a los meses se hace un estudio de control y resulta que la malformación se está recanalizando. Se está recanalizando porque en la angiografía inicial no se vieron esos pequeños vasos que van por la periferia y que mandan aferencias. Entonces, lo que se está haciendo ahora es tratar de hacer lo que se hace en cirugía. Entonces, primero se va de la periferia y luego hacia el centro. Se hace un cateterismo de una de las aferencias, de las que van por la periferia, se va embolizando, y pues no se permite que se llegue a la vena de drenaje. Se hacen varias sesiones, se van haciendo varias sesiones y se va reduciendo la malformación poco a poco. Para
para que el material embólico, básicamente lo que más se utiliza es el etil vinil alcohol, el Onyx, para que vaya a la malformación. Entonces es la técnica de la olla a presión. Entonces se llega con 2 catéteres a cada pedículo arterial. Un catéter queda detrás del otro. En el que queda detrás se pueden soltar un par de coils, o se puede colocar material embólico, y ya estando el coil ahí o el material embólico en el catéter de atrás, se inyecta por el catéter que quedó más distal. Entonces el líquido no se devuelve, no hay reflujo, y él va mucho más profundo a la malformación. Entonces se hace así el primer pedículo, luego se hace el segundo pedículo, el tercero, bueno, los pedículos que sean. Finalmente, la última parte que se hace es ir por vía venosa, y por vía venosa, ya se va a hacer por vía venosa cuando ya la malformación esté muy pequeña. Entonces se está logrando en estos momentos malformaciones de Sperler 5 y Sperler 4, volverlas a Sperler 2. Esa es básicamente la filosofía. Entonces se va por vía venosa, ya queda un nido muy pequeño, 1 o 2 venas de drenaje. Entonces se hace la misma maniobra. Se ponen 2 catéteres, uno que va a ir más contra la malformación y un catéter un poco más distal. En el momento en que uno tape una malformación, una vena, pues eso ya es el todo o el nada. Ya hay que seguir adelante, porque se está tapando una vena. Entonces, se tapa la vena e inmediatamente, ya sea con un coil o con, bueno, también material embólico, o con un balón, y luego el catéter que está pegado contra la malformación se encarga de llevar el material embólico a la malformación y taparla en su totalidad. De esa manera, ya cuando el nido de la malformación quedó tapado, y ya no tenemos vena, pues ahí se puede considerar que quedó curado. O sea, se hizo lo mismo que se hace en cirugía. Entonces, realmente, centros en el mundo donde ya tengan alguna experiencia con este tipo de técnica, pues está el de Chapot, y hay un francés que se llama bueno, no recuerdo ahora el nombre. Hay un francés que también tiene una serie grande. Y esto ya se está comenzando a difundir por toda Europa. Los españoles, hay unos sitios en España donde lo están trabajando de esa misma manera. Entonces, yo creo que en próximos años vamos a comenzar a recibir toda esta serie de artículos con los resultados. En nuestro medio, pues, todavía no hemos comenzado a hacer esto. Esto se necesita, son centros grandes que tienen mucho volumen para poder hacer una experiencia grande. Creo que en Colombia no hemos comenzado a hacer. Entonces, eso es lo que hay de nuevo en esto, en terapia endovascular. Bueno, muy bien. Entonces, no hay más, si no hay más comentarios, damos por terminada la sesión. Muchas gracias y que descansen. Buenas noches. Luego. Hasta luego. Gracias.